Tengan todos muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su día en que nos alegramos y nos gozamos en el Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te glorificamos y te bendecimos por la multitud de tus bendiciones, de tu gracia, de tus misericordias sobre nuestra vida, por tu bondad, Señor, por el don de la fe que nos has dado para creer en ti. Gracias porque nos has reunido, Señor, y a pesar de todo el alboroto que hay en nuestra ciudad, a ti te ha placido traernos hasta este lugar y traernos con bien, Señor. Por eso te alabamos, por eso te damos honor y gloria, porque tú eres el Dios que nos sustenta. En este momento te suplicamos, Dios de los cielos, que nos des la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, la capacidad de predicar y proclamar tu palabra, Señor, la pasión que solamente tú nos puedes dar. Pero que asimismo nos llenes de sencillez, de humildad, para exponer como tú quieres que expongamos esta palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ella y que la comprendamos y seamos transformados por ella, madurados, exhortados, consolados, para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Cuando somos alcanzados por Dios y Él en su gracia nos da lo que conocemos como la fe salvadora para creer, a partir de ese momento no termina nuestra lucha, sino que empieza nuestra lucha. Y es una lucha que se va a dar debido y ante todo por la oposición que vamos a encontrar en el mundo. El mundo va a querer destruir todo aquello que hemos recibido de Dios. Pero lo cierto es que la Escritura nos enseña que a través de la fe dada por Dios, esta fe que es un don recibido de lo alto, nosotros vencemos al mundo. Un claro ejemplo de la fe en Cristo que vence al mundo nos las presenta la Escritura a través de la vida de Moisés. Y este valeroso hombre es presentado en la carta a los Hebreos en un primer pasaje como inferior a Cristo, aun cuando fue tal vez el hombre junto con Abraham más grande del Antiguo Testamento. Pero ahora en el capítulo 11, en el texto que nos va a servir como base, que va desde el versículo 23 al 29, nosotros vamos a ver a Moisés como un creyente fiel y decidido, gracias a que por la fe en el Señor Jesucristo pudo vencer ese obstáculo espiritual, ese mundo que trataba de destruir su vida. Vamos a leer el pasaje que les comenté, Hebreos 11, 23 al 29. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe
pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Estos 7 versículos que acabamos de leer nos muestran, si usted observa con cuidado el pasaje, un contraste existente, una lucha continua entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Quiénes eran los protagonistas? Pues por un lado, de este emocionante relato se encuentra Moisés como encabezando a los creyentes, mientras que por el otro lado aparece el faraón como jefe, como cabeza del imperio egipcio, que odiaba al Señor y a los hijos de Dios. 5 secciones breves pueden observarse en este relato, y la primera de estas secciones nos describe el imperio que persigue a los hijos de Dios con el fin de acabarlos. No obstante, nosotros allí vemos el cuidado providencial de Dios para con sus hijos. Ese amor providencial, ese cuidado de Dios es manifestado a través de la vida de los padres de Moisés que deciden esconderlo, y a pesar de que les toca desafiar las autoridades mundanas. Una segunda sección, vemos a Moisés ya crecido, que se atreve a dejar el mundo, considerando él lo más valioso o importante para su vida, el gozo en el Señor. Entendió que esto era una guerra espiritual, que era un asunto de fe para él. Y la tercera sección también tiene este contraste de guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, pues vemos unas acciones concretas de fe y vemos a Moisés asumiendo esa confrontación como un hombre enviado por Dios para vencer. La penúltima sección, es decir, la cuarta, nos muestra lo que podemos llamar un derroche de fe, pues en un acto de plena confianza vemos que este hombre ordenó al pueblo, ya habiéndose le dio revelado a él, la celebración de la Pascua. Finalmente, vemos la conclusión lógica de toda la sección mediante el contraste marcado entre la salvación del pueblo en Cristo y la destrucción de los impíos que no siguieron al Señor. Cada uno de estos 5 aspectos los vamos a mirar en nuestra exposición dominical, e iniciaremos hablando de la fe en Cristo vence al mundo, preservando la vida de los creyentes. Y volvemos al versículo 23 que dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Uno de los valores absolutos que siempre quiere destruir las cosmovisiones paganas es el derecho a la vida. Hoy en día nosotros podemos mirar que se habla sobre leyes de protección a todos, leyes de protección a los animales, leyes de protección a las minorías, pero cuando se habla como ley de protección a la vida, se enreda todo en una terminología extraña para finalmente destruir a los más débiles, a los desprotegidos. Y por eso se aprueban leyes pro aborto. Es decir, se trata de destruir nuestra sociedad acabando con los más débiles. Pues ¿sabe qué? Que ese desprecio mundano por la vida siempre ha existido, sobre todo el desprecio por la vida de los creyentes. En la antigüedad era igual. Si usted se da cuenta, en este versículo 23 que acabamos de leer, se nos habla que hubo un decreto de parte del rey. ¿Cuál era el decreto? Aquel hombre vio amenazada, digamos así, el formato, el modelo de vida de los egipcios, porque el pueblo de Dios estaba creciendo. Y dijo, ¿qué tal que tengamos una lucha contra otro imperio y estos se vuelvan contra nosotros? Él percibió como amenaza a aquellos que habitaban en su territorio y decidió de una manera sagaz destruirlo,
amparado en la legalidad. Él no le dijo a sus ejércitos, vayan, acaben, destruyan a los niños, porque los odio. No, él se amparó en la ley. ¿Y qué dijo? No, miren, tenemos, yo me lo imagino con voz de estadista y cara de corrección política, diciéndoles, miren, tenemos una amenaza nacional de seguridad muy seria. Por lo tanto, tenemos que destruir a los bebitos. ¿Cómo es eso posible? Un bebito no iba a levantar la espada en ese momento. Pero entonces, argumentando, y como creo que una de las fallas en todos estos sistemas crédulos es que precisamente creen todo lo que les digan que es amenaza contra su forma de vida. ¿Qué hicieron entonces? Pues se hizo el decreto, fue una treta legal tan eficiente que refrenó la reacción de los adultos. Pues estos ni siquiera se organizaron para tratar de refrenar la máquina de muerte, sino que trataron simplemente de proteger a los suyos, algunos de ellos escondiéndolos. En el caso de los padres de Moisés lo escondieron. Pero la Escritura nos muestra también que en medio de todo esto hubo una maravillosa acción providencial de Dios. Por allá en Éxodo capítulo 1, versículo 17, nos dice que había dos parteras, ¿verdad? Safra y Fúa. Y aquellas dos mujeres, cuando el faraón les dijo, miren, si nace niña déjenla vivir, pero si nacen niños mátenlos, estas mujeres dijeron no, prefirieron obedecer al Señor. Y dice la Escritura que Dios las bendijo. Esta fue una acción de la providencia de Dios a través de estas parteras para guardar a su pueblo. Pero Faraón se da cuenta de lo que está sucediendo y decide seguir en su plan de destruir al pueblo de Dios. Y ordena ya de forma descarada, directa, la muerte de aquellos niños. Creo que se va dando cuenta cómo se va enlazando el tema de la venganza de Dios. Mataste a mis pequeños, yo cobraré la vida de tus primogénitos. Hay una venganza maravillosa en pro de la justicia de Dios. El Señor que dice, mía es la venganza, cobraría venganza después. Pero volvamos al texto aquí. El Dios Todopoderoso, el Dios Omnisciente, le había placido que de entre estos niños débiles que estaban en completo peligro de muerte, del pueblo agobiado y esclavizado, naciera el que iba a ser usado por él para libertar al pueblo. Miren cómo Dios hace. De esos niños perseguidos, de esos niños débiles, de allí iba a nacer el libertador. Y fíjense lo que en el versículo 23 habla sobre Moisés. Dice que sus padres lo vieron hermoso y lo protegieron. Ese hermoso, sí, hay una referencia a la parte física, pero ese hermoso era un niño adecuado para el cumplimiento del propósito redentor de Dios. Ellos entendieron el verdadero valor de la vida y que tenían que levantarse contra la ley porque esta ley era injusta. Y aquí había una gran diferencia entre el derecho y la justicia. ¿Qué era lo justo? Preservar la vida. ¿Qué era lo que decía la ley? Destruir la vida. Los padres lo escondieron, Dios lo guardó, pero creo que el colmo de la providencia que uno no se alcanza a imaginar es el momento cuando los padres dicen no podemos esconderlo más, ya el niño tiene 3 meses, ¿qué hacemos? Prepararon una canasta, la impermeabilizaron y la echaron al río. Y la historia todos lo recordamos, su hermana va detrás de la canasta y luego la hija del faraón lo encuentra, lo saca, lo adopta y termina Jocabed, su mamá, siendo la niñera de él y le pagan por cuidar a su propio hijo. Esa es la providencia maravillosa de Dios. Y desde allí formaría a Moisés, lo tomaría, lo cuidaría en medio
de aquella corte, lo educarían los egipcios, y todo esto para la gloria de Dios, de quien sería el libertador. Fue escondido por Dios en las narices de sus enemigos. Ahora, una primera aplicación es necesaria aquí, y es que hacer la voluntad de Dios debe ser la prioridad para los creyentes, aunque sabemos que el mundo nos agobia y resiste. La fe en Cristo debe primar también cuando el mundo decida hacer legal lo que claramente es contrario a Dios. Podemos resistir, no debemos aceptar pasivamente todas estas cosas. En segundo lugar, debemos decir que la fe en Cristo vence al mundo dejándolo completamente. Versículos 24 al 26. La fe en Cristo vence al mundo dejándolo completamente. Dice el texto: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Durante la primera etapa de la vida de Moisés, digamos que Moisés fue sujeto pasivo de la providencia de Dios, términos teológicos. En otras palabras, no se cuidó él mismo, sino que lo cuidaron los papás. Así se oye más sencillo. Pero dice el texto que Moisés creció. Y la primera gran decisión que nos relata este pasaje de la vida de Moisés fue dejar todo lo que para él era importante. Y no creo que en esta parte de la carta a los Hebreos se refiera a aquella ocasión cuando Moisés huyó después de haber asesinado a un egipcio, sino que aquí me parece que está hablando de una escogencia voluntaria con plena conciencia después de haber conocido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, fue una decisión consciente, sobre todo porque el texto nos dice que en versículo 24, hecho ya grande, rehusó, es un acto consciente, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Esto no le daba derecho al trono, como algunas veces han escrito, pero le daba una muy alta posición dentro de la realeza. Y seguramente con el paso del tiempo, conociendo que los seres humanos en todas las épocas han actuado igual y que este era un estado impío, probablemente su mamá hubiera podido conseguir la conmutación de la pena que sobre Moisés pesaba, porque el homicidio se penaba en Egipto con la muerte. Pero seguramente, por favor, el tráfico de influencias era terrible en aquella época y era cuestión de poco tiempo lograr que esto se lograra, la conmutación de la pena. Pero lo que notamos en toda la Escritura, cuando leemos el relato de la vida de Moisés, desde Éxodo hasta Deuteronomio, vemos claramente que Moisés jamás intentó regresar a Egipto a ocupar su posición. Cuando regresó fue por un mandato claro de Dios que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Ahora bien, lo que hizo Moisés fue un desprendimiento total de su posición social, de su educación, de su familia, de sus amigos, y nos podríamos referir también a la cultura y a todo lo que había hecho de su vida algo muy cómodo. ¿Y qué fue lo que escogió Moisés? Pues dice el versículo 25 que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Este hombre había escogido los sufrimientos junto a unas personas que apenas conocía. ¿Tendría alguna referencia de ellos? De niño fue dejado al cuidado de la hija del faraón que lo adoptó. Pasan 40 años dentro de la
realeza, de la nobleza egipcia, pasa 40 años más en el desierto. Lo único que tenía este hombre era una breve referencia a lo que había sido su casa en Israel. Alguna vez se vio movido tal vez por aquel deseo propio de justicia, de liberar a los israelitas, pero todo eso terminó mal porque asesinó a un hombre y se fue. Pero en este momento, Moisés decide sufrir con aquellos hermanos, aquellos esclavos malolientes de pocas letras y con una religión tan simple, una religión tan sencilla, que era tan sencilla que ni siquiera le permitía levantar imágenes del Dios que se había revelado. Esto era tremendo de creer. Y este hombre dice que determinó voluntariamente alejarse de los placeres temporales del pecado. Ahora, cuando leemos esta parte del texto, cualquiera diría que estamos teniendo una visión semipelagiana arminiana de las decisiones de Moisés. En otras palabras, salvación por obras, decisión por obras. No es lo que dice el texto o lo que aclara el texto. Cuando leemos el capítulo 26, el versículo 26, vamos a entender la maravilla de la elección divina, la maravilla de la regeneración, del nuevo nacimiento, del poder del Espíritu obrando en un corazón que va a ser tocado por el poder de Dios, o que fue tocado por el poder de Dios. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál era el galardón? ¿Era un galardón terrenal? En ninguna manera. Y sabemos que no era un galardón terrenal por toda la manera como se desarrolló la historia de la liberación de los hijos de Israel. ¿Acaso el Dios que envió 10 plagas, cuya última plaga fue tan terrible, la muerte de los primogénitos de los egipcios, no podía tomar el resto de ellos y acabarlos y entregarles ese territorio a Israel? Claro que podía hacerlo. Pero Dios, ¿cómo muestra su poder y propósito? Dándoles una heredad que no era esa. Diciendo, yo puedo acabar con esto, pero no es el propósito simplemente acabar por acabar y poblar por poblar, que tengan una herencia terrenal. No, sino sacarlos de aquel lugar para que Él viviera con ellos y su nombre fuera glorificado durante toda la historia. Eso es lo que estaba mostrando el Señor. Dios sería su Dios, como diría Isaías, casi 6 siglos después, en el siglo VIII, Isaías profetizaría diciendo que el Dios encarnado sería Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que este hombre había entendido era lo que había escuchado, lo que había visto en aquella zarza que ardía y no se consumía, y cuando Dios le habló a él en esa ocasión, era el propósito glorioso de Dios para su pueblo y para él. Ahora, hay una segunda aplicación en esta segunda sección, y es que Dios nos ha ordenado dejarlo todo. No me malinterprete, no le estoy diciendo que se haga Amish. Lo que le estoy diciendo es que la orden de Dios es dejar el mundo de pecado, el placer y el deleite que la sociedad sin Cristo produce, y que nos volvamos de todo corazón al Señor. Esa es la orden que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Pero quiero seguir adelante con la tercera de nuestras secciones, que podemos llamarle la fe en Cristo vence al mundo confiando en los propósitos del Dios Santo. ¿Se da cuenta cómo todo va entrelazado? Versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Hemos visto a lo largo de este pasaje que hay una tensión existente entre los dos reinos. El reino de los cielos, el reino de Dios, y el reino de las tinieblas, entre el creyente y el impío. Y hasta aquí podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que hay una clara representación en Egipto del mundo que se opone a Dios y que sería destruido por Dios. Y eso lo representa Egipto y el faraón, mientras que Moisés e Israel representan el reino de los creyentes que buscan una patria mejor. También vemos cómo presiona el mundo de las tinieblas al mundo, al reino de los cielos, al reino de los hijos de Dios, usando métodos físicos de guerra psicológica y religiosa para tratar de destruir a los creyentes mediante ¿qué? Tentación, pecado, con que se conformen al mundo, que sean pasivos en sus prácticas e incluso llegan a amenazar con la muerte si no cumplen con los deseos de ellos. Las armas usadas por el mundo son por lo general las armas de guerra y, como ya habíamos visto, la legislación e incluso, aunque no está en este texto, la desacreditación de los hijos de Dios. Pero todo este mundo que nos daña, que tiene en ocasiones recursos impresionantemente dañinos, destructivos, que tratan de llevarnos a caer, a apartarnos de Dios, no tienen el recurso glorioso que tenemos los hijos de Dios, y es la fe en Cristo. Y es un recurso glorioso y sencillo que nos permite vencer, ya no por nuestro propio valor, fuerza, coraje, sino que nos permite vencer en virtud de la obra de Cristo, del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, de su bendita y santa palabra, del poder que ha derramado en nuestras vidas para vencer. Y podemos decir que toda esta sección que termina en Hebreos 12:2, creo que casi todos recordamos ese pasaje, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Toda esa realidad de fe en Cristo es lo que nos hace vencer, lo que nos hace confiar en el Señor y acabar con todo ese mundo que nos rodea. En esta tercera aplicación podríamos preguntar: ¿qué hacer cuando el mundo nos desafía con tentaciones? Cuando somos presionados para que cedamos ante su maldad con el fin de destruir nuestra más íntima relación con Dios. La respuesta nos las ha dado la Biblia: sostenernos como viendo al invisible. Cuentan que alguna vez en una de las ciudades de nuestra amada América Latina, tan curiosa en sus cosas, estaban sentados un impío, muy impío, y un creyente. Y en aquel momento pasó una dama hermosa, pero terriblemente mal vestida. Su falda era corta, muy corta, y su escote muy profundo. Cuando la vio el impío, se la quedó mirando y dijo: ¡wow! Si así es el diablo, que me lleve. Y volteó para donde el creyente y le dijo: ¿qué opinas tú? Y le dijo: yo prefiero esperar a Dios, porque estéticamente debe ser mejor. Aunque esto nos puede causar un poco de risa, el hecho serio y confrontador es que es evidente que el cristiano echó mano de lo que esperaba. El versículo que acabamos de leer, el 27, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entendió lo que esperaba. ¿Se da cuenta? La seducción del mundo, en vivo y en directo, frente a lo que ofrece Dios, que tal vez pareciere lejano, pero no es lejano. Es cercano, muy cercano. Tiene un elemento existencial, es decir, tiene un elemento de aquí y ahora. Tiene un elemento maravilloso que abrazamos por la fe en Jesucristo. Tiene un elemento glorioso que es cuando el Dios Todopoderoso viene a morar en nuestras vidas.
y entendemos toda su belleza. Entendemos quién es Él, entendemos qué nos ha dado ahora y qué heredaremos. Toda esa gloriosa visión solo nos las puede dar una correcta y maravillosa relación con Dios. Pero deseo referirme en nuestro cuarto punto a esa fe dada por Dios que nos capacita para vencer gracias a la obra de Cristo y que podemos llamar la fe en Cristo vence al mundo mediante la confianza en la suficiencia del sacrificio en la cruz. Versículo 28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Miren, los recursos que Dios nos da, que nos provee por la fe, son adecuados y poderosos, aunque parezcan sencillos. Se lo digo porque hay otro marcado contraste entre los rituales de la religión egipcia y lo que vemos con la fe verdadera. Los rituales egipcios eran tremendamente elaborados. Cuando uno estudia un poco de mitología egipcia, lee algo del libro de los muertos o todos los cambios que hubo en la religión, se dan cuenta que fueron muchísimos a lo largo de todo el imperio egipcio. Los sacerdotes gozaban de un estatus tremendo, que hasta tenían participación en la corte. Pero cuando comparamos también esto con la fe que Dios nos da, vemos que son diferentísimos, porque la fe en Cristo es algo muy, pero muy sencillo. Pero también la diferencia es enorme en cuanto a la eficiencia salvadora. Imagínense esta escena. Dios le indica a Moisés todo lo que debe hacer para preservar la vida de los suyos. Y contrario a lo que uno pudiera imaginar, la orden fue muy sencilla. Tomen un cordero por familia, la familia que no tenga cordero, váyase a donde su vecino, sacrifiquen el cordero, tomen la sangre y apliquen la cantidad suficiente para que se vea en el dintel de las puertas, en los dinteles de las puertas. Eso era todo. Eso era todo lo que tenían que hacer. La pregunta es, ¿por qué confiar en un recurso tan sencillo como la sangre de un animalito débil o inocente? ¿No eran mejor acaso los conjuros de la religión de Egipto? ¿No era mejor ligar, atar, reprender y echar fuera todo lo que llegara contra ellos? ¿No era más eficiente otro tipo de práctica, buscar amuletos y demás? ¿No sería mejor la vestimenta de los sacerdotes egipcios, la iluminación, sus tremendos templos en honor a los dioses? ¿No era todo aquello más claro que el simple animalito que iba a morir y cuya sangre iba a ser echada en los marcos de las puertas? Mis amados hermanos, la sangre de este corderito es eficiente no por el corderito en sí y la sangre en sí, sino por lo que estaba señalando este sacrificio. Este sacrificio estaba señalando la salvación solo en Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este corderito lo que estaba representando es que con esa sangre ellos serían salvos en esta vida y en la vida venidera. Todo para la gloria de Dios. Ese recurso tan sencillo estaba prefigurando que el sacrificio de Cristo hecho en el tiempo era suficiente para protegernos aún en la eternidad. ¿Y saben qué? El Señor les dio la fe para que pudieran creer en ese sencillo recurso. Un recurso adecuado, un recurso que apuntaba a Cristo, un recurso que aseguraba la destrucción final
de todos los dioses egipcios y la manifestación salvadora y gloriosa del Dios Todopoderoso. Una aplicación. La fe en Cristo que como creyentes tenemos hoy en día es uno de los actos más sencillos. Creer en que Dios se hizo hombre hace casi 2000 años, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, no parece ser muy elaborado. El catolicismo romano presenta alternativas distintas y tal vez llenas de rituales y demás. Las falsas religiones tienen también rituales muy elaborados, pero el mensaje del cristianismo, el verdadero mensaje de fe, siempre ha sido el mismo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El último de los aspectos que deseo tratar es: la fe en Cristo vence al mundo, destruyendo aún todo aquello que es el centro de su valor y poder. Miren lo que dice el versículo 29. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Miren, todos los pecados ciegan al hombre, roban la capacidad de valorar adecuadamente el mundo que lo rodea, pues no puede distinguir la diferencia entre valor y arrogancia soberbia. Es incapaz de entender la diferencia entre uno y otro, a pesar del abismo que hay entre las realidades que acabamos de mencionar. En primer lugar, el versículo nos muestra el paso del Mar Rojo por parte de esa humilde nación. Cada hombre había creído en las palabras de Moisés. Había creído tanto que entendieron que el que sostenía las toneladas de agua que estaban de lado y lado no los iba a dejar perecer, y que Él era el Dios Todopoderoso. Ellos pasaron en seco. Ellos entendieron que Moisés no era el Salvador, sino que Él anunciaba el Salvador. Y pasaron en seco. Y a través de esta obra, en donde Dios hace pasar a su pueblo en seco, podemos entender el propósito salvador de Dios, la exclusividad de su llamado divino a un grupo particular de creyentes elegidos según el puro afecto de su voluntad y dotados de una fe preciosa. Y esta fe de aquellos hombres, incluido Moisés, aunque fue testigo de un asombroso hecho milagroso realizado por el Señor ante los ojos de ellos, no es una fe muy distinta a la que nosotros recibimos hoy. Es la misma fe. Somos objeto de la liberación que el Dios Todopoderoso nos ha dado a través de nuestro mediador. Seguramente ante nosotros no se ha abierto el mar, ni se ha detenido el río en una orilla para que pasemos. Pero un milagro de proporciones cósmicas, ha sido obrado en el corazón de todos aquellos que por una fe dada por Dios hemos puesto nuestra confianza en Cristo. El milagro de la salvación, el milagro de la vida eterna. Piénselo de esta manera: cada uno de nosotros, los que hoy creemos por la misericordia de Dios, estábamos presos, atrapados, encadenados a las fuertes bases del mundo. Habíamos sido seducidos por Satanás, nuestra mente nublada, estábamos ciegos y sin ninguna esperanza de ser salvos por nosotros mismos. Pero un día, como dice aquel maravilloso himno, pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Alguien nos dijo: arrepiéntete y ven a Cristo.
De seguro muchos nos escandalizamos. ¿Cómo? ¿De qué me arrepiento? Me acuerdo cuando un hombre que hasta me presentó el evangelio mal, gloria a Dios por ese hombre. Pero cuando aquel hombre me presentó el evangelio, Cristo, a él le plugo salvarme. Y las cadenas que tenías se cayeron de mí. Y así creo que cada uno de nosotros pudo experimentar esa verdad en su vida. Dios se reveló a nosotros. Las fuerzas del mal se oponían para que usted y yo fuéramos libres. Pero sabe que el Dios Todopoderoso, el que no negocia con el imperio del mal, rompió las cadenas derramando su sangre en nuestra vida y dijo: él y ella es mío, para mi gloria, para tenerlo para siempre en mi mano, para darle una heredad que el mundo no puede dar. Ese es el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Pero ¿qué ocurre? Este pasaje tiene una culminación lógica y por eso no quise cambiarle el orden. Termina diciendo que los egipcios quisieron hacer lo mismo y fueron ahogados. Imitación. Si ellos pasan, nosotros también pasamos. Si ellos van, nosotros vamos. Si ellos pueden, nosotros podemos. No, así no funciona. Esos que van adelante, esos débiles, no están pasando porque sean poderosos, valientes y tengan poderes mágicos para sostener el agua. No, ellos están pasando porque su Dios, el que los compró, el que los ama, el que los cuida, ha decidido que pase. Trate de imaginarse esto, el corazón soberbio de los oficiales egipcios. Todo el tiempo han estado uno cerca del otro, pero la columna de fuego y la columna de nube no los ha dejado acercar. Esa es la soberbia. Nos acercamos, pero la columna nos aleja. Cualquier otro hubiera salido despavorido, huyendo. Pero no, ahí estaban, confundían la diferencia entre soberbia y valor. Es una completa estupidez tratar de luchar contra el Dios vivo, en contra de Él. Pero ellos querían hacerlo y Dios los llevó justo donde los quería. Quita la columna y ahora imagínense los oficiales, acábenlo con aquel odio. Nuestros primogénitos murieron por Él, nuestro ganado murieron por ellos. Nos quitaron la vida que nos merecíamos. Nos quitaron todo, nuestro país está en ruina. Ellos son los culpables. Los culpables no eran ellos, naturalmente, se decían los egipcios, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo de haber servido tanto tiempo a los ídolos? No, los culpables son ellos, el Dios de Israel es el culpable. Persíganlos, masacrenlos, que no quede ninguno. El pueblo de Israel se daba prisa. Termina de pasar el último. Y en aquel momento, Dios dice: no más sostengo el agua. No quedó ninguno. El mundo quiso imitar la fe. El mundo fue destruido. Y creo que aquí hay una aplicación final que es necesaria. La arrogancia y presunción, cuando se juntan en el alma, no permiten al hombre ver que los asuntos de fe, aunque se vean sencillos y en ocasiones simples, en realidad son actos portentosos del poder del Señor. Toda imitación de la verdadera fe siempre conducirá a la destrucción del alma, pues el corazón que se autoengaña tratará por todos los medios de hacer con gran esfuerzo lo que la fe hace de forma natural. Mis amados hermanos, nosotros
que tenemos la fe que Dios nos ha dado, estamos llamados a caminar en el Señor por esa fe, viviendo para su gloria y venciendo al mundo. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 5 aspectos relacionados con la fe que vence al mundo. Fueron ellos: la fe en Cristo vence al mundo preservando la vida de los creyentes. La fe en Cristo vence al mundo dejándolo completamente. La fe en Cristo vence al mundo confiando en los propósitos del Dios Santo. La fe en Cristo vence al mundo mediante la confianza en la suficiencia del sacrificio en la cruz. Y por último, la fe en Cristo vence al mundo destruyendo aún todo aquello que es el centro de su valor y poder. Reflexiones finales para los creyentes. Hermano, tú has recibido una fe preciosa, más preciosa que el oro, para salvación. Esa fe que el Señor te ha dado es un arma eficaz frente a los enemigos espirituales. Para los no creyentes, amigo, la fe no es un estado de autoconvencimiento. No es el ideario de un mundo mejor para ti. No es el optimismo en el grado más alto. La fe verdadera es una certeza espiritual contundente y única, una confianza absoluta en la persona de Cristo, que su sangre te lava de tus pecados y que su vida te es dada por el poder del Espíritu Santo. Pecador, corre a los pies de Cristo, arrepiéntete hoy. Amén.